Dale, camínale si quieres. Es que quiero ver que hable bien. Todo bien, dale. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a Instituto Vida 7. Me da un enorme gusto poder acompañarlos el día de hoy en los próximos minutos. Vamos a continuar con este tema de las emociones del módulo 2. Específicamente estamos en la clase número 4. Si tienes tu material ahí a la mano, por favor, asegúrate de tener una pluma para llenar algunas preguntas que tenemos que contestar y a lo mejor un marcador como este para estar subrayando aquellas cosas importantes o significativas que consideres resaltar, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con una oración antes que todo? Padre, te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad y la bendición de estar una vez más en este espacio, Dios. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas y hablas a nuestros corazones, Dios, sabiendo que tú transformas nuestro corazón, transformas nuestra mente, nuestras vidas a través de cada una de las palabras que vienen, Señor, directamente de ti. Oramos para que el día de hoy podamos juntos aprender y descubrir esas maravillosas bendiciones que tú tienes para nosotros. Te pedimos que alejes de nosotros cualquier distracción o cualquier preocupación que podamos tener en este momento y podamos concentrarnos en escuchar tu voz para que podamos juntos crecer y seguir adelante hacia lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias y amén. Bueno, pues hoy me gustaría iniciar leyéndote esta parte de Juan capítulo 10, versículo 10, que es el versículo fundamental para entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y dice así, dice, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Pero ¿qué dice Jesús? Mas yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Bueno, todos, absolutamente todos sin excepción, hemos sido expuestos a una serie de situaciones que han lastimado nuestro corazón, que han herido nuestros sentimientos, que de alguna u otra manera han sido golpes que incluso han marcado nuestra vida hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo creo que en nuestro caminar, si hacemos un poquito de memoria, fácilmente pudiéramos identificar aquellas cosas que fueron muy significativas para nosotros. Una palabra, no sé, algún grito, ¿verdad? Alguna actitud, sobre todo aquellas personas que nosotros queremos o que amamos y que lastimaron nuestro corazón. Y sabes, esto tiene mucho que ver con esta parte de la escritura que tenemos que leído. ¿Por qué? Porque esa es la función del enemigo, de robarnos la tranquilidad, de destruir esos planes que Dios tenía para nosotros, de arrebatar y de matar todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, a través de esta serie de situaciones que lo único que han tratado de traer a nuestra vida han sido amargura, han sido rencor, han sido rechazo, ha sido depresión o soledad. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros que somos hijos de Él. Porque como dice la Escritura, Jesús vino para darnos vida. Y no para darnos cualquier vida, nos vino a dar una vida eterna en Cristo Jesús. A que tú y yo tengamos la oportunidad de que una vez que termine nuestra vida terrenal, tener la oportunidad de vivir una eternidad en Cristo, donde no hay lloro, donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay depresión, donde no hay dolor, donde lo único que existe es una adoración y alabanza eterna a nuestro Creador, con una plenitud y una felicidad que nunca termina. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Y además dice la Escritura que vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué significa esta vida en abundancia? Bueno, cuando tú y yo tenemos la posibilidad de encontrarnos con Dios, viene un proceso de sanidad y restauración a nuestras vidas. En todas esas etapas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, Dios vino a sanar y a restaurar cada uno de esos episodios, en donde podemos experimentar esa abundancia espiritual con paz, con gozo, con alegría, con templanza, con mansedumbre, con todos esos preciosos dones que
que vienen a través del encuentro con Cristo Jesús y esos frutos del Espíritu que podemos experimentar cada día en nuestras vidas cuando tú y yo vivimos ese proceso de sanidad y de restauración. Y sabes, eso es lo más importante que tú y yo tenemos que entender. Que Dios no nos llamó a vivir en esta tierra para estar en constante depresión, para estar en constante dolor y lamento por las cosas que hemos vivido o que nos han sucedido. No, Dios nos ha llamado a que a pesar de las aflicciones que tú y yo podemos tener, podamos vivir con esperanza, podamos vivir aferrados a nuestra fe en Cristo Jesús y superar todas esa serie de situaciones que nos han querido destruir, que nos han querido robar y que nos han querido matar los sueños, ¿verdad? Que Satanás ha querido arrebatarnos, pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, viene a darle un giro de 180 grados y nos dice, sí puedes vivir en plenitud, sí puedes vivir un proceso de sanidad y de restauración, porque esa es la misión de Jesucristo, de traernos esa vida abundante para disfrutarlo cada día de nuestras vidas, porque Él ya venció en esa cruz del Calvario. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que entender es que cuando nos entregamos a Cristo Jesús, tendremos la bendición y la oportunidad de disfrutar todos los beneficios que ello conlleva, esta vida abundante. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 61 a partir del versículo 3. Dice, Dios me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto y traje de fiesta en vez de un espíritu de desaliento. Ese es el plan y el propósito de Dios para nuestra vida, mi querida familia. Que las cosas que veníamos sufriendo durante todos estos años por una serie de situaciones desafortunadas en nuestra niñez, o cuando éramos unos pequeños, o cuando vivimos en nuestra adolescencia, puedan darle un giro completamente distinto al encontrarnos con Dios, al encontrarnos con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es parte del paquete que Él tiene para nosotros. No solamente obtenemos la salvación, sino que también tendremos la oportunidad y la posibilidad de que experimentemos una sanidad y una restauración en nuestras vidas, de que tú y yo podamos sanar esas cosas que vivimos o que sufrimos cuando éramos pequeños y que ahora sí podamos vivir una plenitud en Cristo Jesús. Entonces, es importante entender que Dios nos llamó a vivir una vida diferente a la que teníamos antes de encontrarnos con Cristo Jesús. Y sabes, aquí lo importante es ir identificando esas áreas de nuestra vida que han marcado nuestro caminar, que incluso han afectado nuestras relaciones humanas, la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con incluso relaciones sentimentales, ¿no? Con tu esposa, con tu esposo. ¿Por qué? Porque son cosas que se necesitan sanar y que si no se abordan y que si no se restauran, pues vamos a seguir arrastrando y van a seguir afectando nuestras relaciones humanas. Entonces, es importante identificar cuáles han sido esos sentimientos que han traído ceniza y luto a nuestra vida. Y desde el momento que tú y yo empezamos a identificar esos episodios en nuestra vida, entonces tendremos la posibilidad de trabajar en ello y pedirle a Dios que sane y que restaure esas cosas que siguen afectando nuestro diario caminar. Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. ¿Qué significa linaje? Linaje significa ser parte de una clase o de una condición privilegiada que hemos heredado por parte de Dios. Eso significa que cuando tú y yo estamos conscientes de cuál es nuestra identidad, de a quién pertenecemos, entonces tendremos la posibilidad o la oportunidad de enfrentar los retos de la vida o los sucesos desafortunados en la vida con una mayor fuerza y poder superarlos. ¿Por qué? Porque sabemos en quién está nuestra fuerza, sabemos en quién podemos descansar, sabemos quién es nuestro sanador y nuestro restaurador. Ahora, un ejemplo muy claro que pudiéramos aplicar, por ejemplo, es, imagínate que tú tienes un papá empresario y que es dueño de un gran negocio, de una gran empresa, y tú llegas a ese negocio sin que nadie sepa que tú eres el dueño. Y resulta que los trabajadores empiezan a insultarte o empiezan a reírse de ti o empiezan a decir cosas de ti. Lo que ellos no saben es de que tu papá es el dueño de esa empresa. Entonces,
Si tú sabes que tu papá es el dueño de esa empresa, tú tienes esa seguridad y tú tienes esa confianza de que a pesar de que se estén burlando de ti, tú eres el hijo del dueño de esa empresa. Y tu posición y tu identidad la tienes bien clara en tu corazón. Entonces, seguramente la afectación va a ser muchísimo menor. ¿Por qué? Porque sabes que quien tiene la autoridad en ese espacio de trabajo es tu papá, ¿verdad? Y sabes, pasa exactamente lo mismo con Dios. Cuando tú y yo tenemos una identidad fuerte en Cristo Jesús y sabemos a quién pertenecemos, quién nos protege, quién nos guarda y quién es el que tiene cuidado de nuestras vidas, entonces es mucho más fácil enfrentar esta serie de situaciones que vivimos en un pasado. Y tenemos la confianza y tenemos la seguridad de que Dios podrá sanar y podrá restaurar cualquier herida que haya nacido en nuestro corazón por este tipo de situaciones desafortunadas que vivimos en algún momento determinado de nuestra vida. Ahora, es importante hacernos algunas preguntas para identificar esos episodios. Sí es importante confrontar lo que nosotros vivimos para tener la posibilidad y la pauta de orar con Dios y decirle: Dios, sáname por esta situación específica que yo viví, que sigo arrastrando, que sigo batallando por esa palabra que me dijo mi papá o que me dijo mi mamá, ¿verdad? Que fui un tonto, que soy un torpe, que yo no puedo, que no soy lo suficientemente inteligente. Y que entonces nosotros creímos en su momento que era cierto, que era verdad, y hasta el día de hoy tal vez nos sigue afectando. Entonces, lo más importante es identificar cuáles son esos episodios que nos marcaron. Tal vez, no sé, es posible que haya sido a lo mejor un embarazo no deseado por tus padres. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nacimos por accidente, verdad? Por un error que cometieron nuestros papás. Incluso pensaron en abortar. Entonces, toda esa serie de situaciones puede ocasionar en nuestro corazón un sentido de rechazo, ¿verdad? De decir, bueno, pues finalmente cuando te peleaste con tus papás o discutiste con tu mamá, tal vez puedes llegar a pensar, bueno, pues ¿qué puedo esperar si ni siquiera me esperaban, si ni siquiera me querían, si pensaron en deshacerse de mí? Entonces, toda esa serie de pensamientos se van anidando en nuestra mente y en nuestro corazón y afecta nuestra salud, afecta nuestra salud espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos roto, no hemos quebrado con esos sentimientos que venimos arrastrando y siguen saliendo, ¿verdad? En momentos de conflicto o en momentos particulares en nuestras relaciones humanas y afecta, ¿verdad?, nuestra forma de ver la vida. Entonces, esas son algunas de las preguntas que pudiéramos irnos haciendo y que ustedes pueden contestar, ¿verdad? Ahí en su casa. No tienen que compartirlo absolutamente con nadie. Es simplemente ir identificando cuáles son aquellas cosas que han detonado ciertas situaciones negativas en nuestra vida. Por ejemplo, aquí hay otra pregunta, dice, ¿alguien de tu familia te ha hecho sentir mal, verdad? ¿Alguien de tu familia específicamente te ha herido con alguna palabra? ¿O alguien te ha rechazado, verdad? A lo mejor no tu mamá o tu papá, a lo mejor un tío, a lo mejor un hermano, a lo mejor las diferencias, ¿verdad?, que hacen entre tú y tus hermanos o tus hermanas te han hecho sentirte relegado, te han hecho sentirte rechazado. Esas son las preguntas prácticas con las cuales tendríamos que empezar para ir identificando, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que abordar y que tenemos que pedirle a Dios que nos sane y que nos restaure, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer es hacer una oración, es sincerarnos con Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Hoy he identificado que lo que ha afectado mi vida ha sido esto en particular. Ha sido ese trato especial que se ha tenido sobre mi hermano por sobre mí, ¿verdad? Ha sido esa manera en que mi papá se conduce hacia mí. Ha sido esa manera en la que mi hijo me habla, ¿verdad? Y que siento que me desprecia por los problemas que tenemos con su mamá, ¿verdad? En la familia o en el matrimonio. Entonces, todo esto lo tenemos que identificar y tenemos que venir a los pies de Dios y decirle, Dios, ayúdame porque esto es algo que me sigue afectando. Esto es algo que sigue marcando mi vida y que no me permite vivir en plenitud de esa abundancia de la que habla Jesucristo, ¿verdad? Cuando vino a encontrarse con nosotros, a traernos esa vida y esa vida en abundancia. Y yo quiero realmente disfrutarlo, pero no puedo. Entonces, ahí es donde tú y yo tenemos que acercarnos con Dios y decirle, Padre, ayúdame porque necesito que tú sanes esta parte específica de mi vida. Y hacer una oración. Aquí tenemos en una de las páginas un modelo de oración que pudiera guiarte para que tú ores, para que tú hables con Dios y que tú puedas experimentar un proceso de sanidad y restauración, ¿verdad? A través de la oración. Ahora, es importante
que si tú has vivido una serie de situaciones difíciles que hasta el día de hoy no has podido superar, además de orar, también acercarse con alguien. Acercarte con un mentor, acercarte con tu pastor o acercarte con tu líder para que tú puedas abrirle tu corazón y tú puedas expresar todas esas cosas que han estado estorbando en tu relación con Dios o en ese crecimiento con Dios. Y que tú tengas la posibilidad de que alguien ore contigo. Dice la Biblia que debemos de orar los unos por los otros y que debemos de llevar las cargas los unos con los otros. Y sabes, en la cuestión emocional y en la cuestión de las heridas que a veces vamos arrastrando en nuestro corazón, es importante también compartirlo y externarlo con alguien de nuestra plena confianza. Eso sí, debe ser una persona que tenga temor de Dios, que sea un ejemplo para ti, que pueda guardar la discreción, porque probablemente vas a compartir algo muy íntimo que no te gustaría que nadie supiera, ¿verdad? Pero este proceso de acompañamiento resulta también muy importante y significativo para que tú puedas salir adelante, ¿verdad? Tal vez puedan ser situaciones a lo mejor un poco más complejas que requieran de una intervención mucho más exhaustiva y un acompañamiento en oración, que tal vez no sea en un día o no sea en 2 días, sino tal vez tarde semanas o algún tiempo considerable para que tú puedas superarlo. Pero hay que estar conscientes de que necesitamos un acompañamiento, ¿verdad? En este proceso. Ahora, todos tenemos necesidades básicas en nuestra vida. Y una de ellas, por ejemplo, es la necesidad de sentirse atendido, de que somos importantes para alguien, de que somos especiales para alguien. Y sabes, muchas veces en nuestra niñez no nos sentimos amados o no nos sentimos importantes. Nuestros papás a lo mejor estaban tan ocupados en su trabajo que no se dedicaban a pasar tiempo con nosotros. Y no era que a lo mejor no les importábamos, sino que ellos tenían la obligación de trabajar, la situación económica era difícil, que no tuvieron el tiempo suficiente para pasar tiempo de calidad contigo. ¿Y dónde vivías? Pues con el tío, con la tía, con los abuelos, con los vecinos, o en una guardería tal vez. Y tú sentiste ese rechazo, ¿verdad? Y tú sentiste que no eras a lo mejor lo suficientemente importante para tu papá o para tu mamá, que hacían otras cosas en vez de estar contigo. Entonces, eso es algo que nosotros desde pequeños vamos buscando, ¿verdad? La atención de nuestros papás. El que puedan estar pendientes de cómo nos sentimos, de qué queremos, de qué necesitamos, eso es lo básico para que uno se sienta amado, ¿verdad? Para que uno se sienta atendido. Y sabes, desgraciadamente no todos hemos tenido la oportunidad de sentirnos amados desde que éramos pequeños, desde que éramos importantes. Y ese es el primer punto que tú y yo tenemos que entender, que nosotros somos importantes para Dios, que nosotros somos especiales para Dios y que Él siempre tendrá cuidado de nosotros. Y cuando nosotros entendemos que somos importantes para Dios, entonces vamos a caminar de una manera más libre con Cristo Jesús, porque tendremos la posibilidad de abrazar en nuestro corazón y de apropiarnos de esa parte de la Escritura que dice que somos la niña de sus ojos, que somos seres especiales para Él, ¿verdad? Y que somos tan importantes que murió en esa cruz del Calvario para derramar su sangre con tal de rescatarnos del pecado y de que pudiéramos estar junto a Él. Ese es el amor más grande que tú y yo podamos ver en esta tierra y que podremos ver en esta tierra, que Jesucristo nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para morir en esa cruz del Calvario y salvarnos de nuestro pecado. Esa es la prueba más grande de que somos importantes para Dios. Y cuando tú y yo lo entendemos, será mucho más fácil superar cualquier herida que hemos vivido a lo largo de nuestro caminar por algún tipo de rechazo cuando éramos pequeños. Ahora, todos también necesitamos sentirnos seguros, sentirnos protegidos. Y seguramente muchos, a lo mejor, no nos hemos sentido de esa manera a lo largo de nuestra vida, no solamente en nuestra niñez, tal vez también cuando éramos adolescentes o ahora de grandes a lo mejor, por parte de tu esposo, ¿verdad? O por parte de tu esposa, te has sentido a lo mejor relegado y no te has sentido lo suficientemente protegido, ¿verdad? Por tu familia. Pero sabes, yo te puedo asegurar que si tú te acercas a Dios y le entregas tu corazón a Dios, vas a experimentar esa seguridad en Él. Y sabes, este es un paso muy importante que tú y yo debemos de dar para poder sobreponernos de una serie de heridas que venimos arrastrando desde nuestra niñez. Todos tenemos una necesidad de amar, de ser amados, ¿verdad? Y hoy tenemos la oportunidad de amar a nuestro Dios. ¿Y cómo podemos demostrar que amamos a Dios? A través de nuestra obediencia.
a través de nuestro compromiso, a través de esa búsqueda constante de Dios, a través de involucrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida y asimismo experimentar ese amor de Dios hacia nuestras vidas, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros no lo vivimos o no lo experimentamos en nuestro caminar. Pero sabes, cuando tú y yo decidimos acercarnos a Dios, cuando tú y yo decidimos entregarle nuestro corazón a Cristo, tendremos la posibilidad de experimentar ese amor que solamente viene de parte de Dios. Ese amor que es incondicional, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que hemos metido la pata en muchas situaciones de nuestra vida, Él tendrá tanto amor y tanta misericordia por nosotros que tendremos la posibilidad de recibir su perdón y experimentar esa misericordia que solamente viene de Él. Y Él podrá limpiarnos, podrá lavarnos, podrá restaurarnos y será una de las experiencias más maravillosas que podamos tener en nuestra vida, mi querida familia. Ahora, todos también necesitamos ser disciplinados, ¿verdad? Muchos de nosotros a lo mejor vivimos sin disciplina, ¿verdad? Sin el cuidado de nuestros hijos. Y sabes, eso también es algo grave, eso también es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos bajo una disciplina, también significa que nosotros vivimos bajo el cuidado y bajo el amor de alguien, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pues crecimos viendo la televisión, a lo mejor crecimos porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Así que esto nos trae una enseñanza muy importante, fíjate, porque si nosotros amamos, por ejemplo, a nuestros hijos, lo vamos a demostrar a través también de disciplina, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros no tuvimos esa disciplina que se traduce realmente en amor hacia nosotros y eso también trae una afectación. ¿Por qué? Porque es desentendernos, pues, es que se desentendieron de nuestro cuidado. Y fue mucho más fácil a lo mejor para muchos de nuestros papás el ponernos la televisión, ¿no? O vete a jugar con tus amigos, ¿no? Entonces empezamos a buscar el afecto y el apego en otras partes, ¿no? En otras personas, en amistades, que finalmente en muchas ocasiones pues fueron fallidas y que terminamos siendo lastimados, ¿no? Entonces la disciplina es parte del amor. La disciplina es parte del amor que Dios tiene para con nosotros, a pesar de que a veces no nos guste, ¿verdad? Entonces, yo muchas veces, y se los platico, ¿verdad? Así de mi corazón, mi mamá nos platicaba que cuando ella era pequeña, pues mi abuela pues se la tenía que pasar trabajando, ¿verdad? Y tenía muchos hijos, eran 8 hermanos. Y por lo tanto mi abuela no tenía el tiempo para estar atendiendo a cada uno de sus hijos. Y me contaba mi mamá que una de las cosas que le hacía sentir bien a ella era hacer travesuras. Era hacer travesuras para que mi abuela la regañara, ¿verdad? Y le diera sus nalgadas, porque después de que le daba sus nalgadas y mi mamá lloraba, ella se acercaba con ella y le pedía perdón y le hacía cariño, ¿no? Y le decía, ay, perdóname mi niña por haberte pegado, pero es que te portaste muy mal. Y esos eran los momentos en donde ella recibía amor, fíjate. Entonces, muchas veces nosotros exigimos a gritos amor a través de la disciplina, ¿verdad? Sin saber que a lo mejor no es lo más agradable, pero es algo necesario, porque esa es una de las formas y es una de las maneras en que tú y yo podemos experimentar el cuidado y el amor incondicional de Dios para nuestras vidas. Entonces, este manual es para que tú lo leas en tu casa, para que tú contestes cada una de las preguntas. Este momento fue solamente un momento de reflexión y de ubicarnos, ¿verdad? Lo importante que es el responder con sinceridad a estas preguntas para que Dios hable a nuestras vidas y nos permita vivir este proceso de sanidad y de restauración que solamente Él puede hacer. Ahora, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta y si tienes algo que tú consideras necesitas apoyo, acércate a cualquiera de nosotros, acércate a tu líder del link, acércate a alguno de los maestros que estamos apoyando en este Instituto de Vida 7 y permite que Dios sane y restaure esas áreas que venimos arrastrando de nuestra niñez y que necesitamos hablar, ¿verdad? Y que pueden ser cientos de formas y maneras que pudimos haber recibido una herida en nuestras vidas. Por eso
No nos alcanzaría el tiempo a hablar de cada una de estas situaciones o supuestos que pudiéramos haber vivido en nuestra vida, pero sí tendremos la oportunidad de platicar contigo, de acercarnos contigo, de orar contigo y de acompañarte para que tú puedas vivir y experimentar este proceso maravilloso de sanidad y de restauración que solamente podemos tener a través de Dios. Así que yo te invito a que repases cada una de las preguntas, las contestes con sinceridad y que ores a Dios para que Él lo haga. ¿Qué te parece si terminamos con una oración a Dios y cerramos esta clase el día de hoy? Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, de reflexionar en lo que hemos vivido y en lo que necesitamos que tú intervengas, que tú sanes, que tú restaures, Señor, en nuestros corazones, por esas cosas que venimos arrastrando desde muy pequeños tal vez, y que solo a través de estas preguntas, solo a través de esta memoria que estamos haciendo de nuestra vida, hemos podido identificar que necesitamos urgentemente tu intervención. Oramos, Padre, con todo nuestro corazón, para que tú vengas a nuestras vidas y que tú, Señor, hagas una cirugía en nuestro corazón espiritual y que puedas sanar, Señor, esa situación, esa circunstancia, ese episodio que nos ha marcado y que no nos ha permitido vivir esa vida abundante de la que hablaba Jesucristo, Señor, en Juan capítulo 10. Señor, ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Así que yo te pido, Dios, que tú bendigas a cada una de las personas que está escuchando, Señor, a través de esta pantalla, Señor, esta oración. Te pido con todo mi corazón que tú intervengas y que hagas un milagro en su vida y en su corazón. Cosas que ni el psicólogo, que ni el motivador profesional, que ni el mejor amigo y que ni el compadre ha podido ayudar, Señor. Este es el momento en donde tú sí puedes intervenir, tú sí puedes sanar y tú sí puedes restaurar, Señor. Así que lo ponemos en tus manos y te damos las gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Y contigo, Señor, como dice tu palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Familia, les mando un abrazo sincero y caluroso. Les invito a que lean detenidamente cada una de las preguntas, que podamos reflexionarlas, que podamos contestarlas con honestidad, que podamos acercarnos en oración a Dios y acercarnos a alguien para que pueda acompañarnos en este proceso. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima clase.